Bueno, vamos a darles hoy un nuevo mensaje. Créanme que cuando Dios me dio este mensaje era algo muy importante, que verdaderamente créanme que me abrió más los ojos, porque Dios me estaba iluminando y nos damos cuenta que verdaderamente estamos en tiempos demasiado peligrosos, donde hoy en día verdaderamente créanme que las iglesias están infectadas de doctrinas de demonios. Y créanme que yo me sorprendo porque verdaderamente la gente que está siendo usada por demonios para meter a las doctrinas infernales son gente ciega. A ellos no se dan cuenta de lo que están haciendo, ellos creen que están en la verdad, por eso Dios lo revelaba a ellos sin ojos. Ahí eran calaveras sin ojos. Entonces imagínate, ellos defienden a capa y espada sus enseñanzas equivocadas, y más cuando hablan de prosperidad, que pacten, que hagan esto, que hagan lo otro. Son doctrinas totalmente equivocadas. Yo me sorprendía de que Mike Monroe está en el infierno. ¿Saben por qué? Porque hizo negocio con sus enseñanzas, se enriqueció con enseñanzas. Hay tanta gente que ya partió de este mundo que creemos que está en el reino de los cielos y están en el infierno. Yo verdaderamente, cuando escuchaba a Mike Monroe, decía verdaderamente Dios lo usa, pero está en el infierno, se perdió. Hay tanta gente, hermano, pero yo decía, ¿pero por qué? Aquí lo que tenemos que entender es que muchos de ellos buscan enseñanza y enseñanza, y créanme que sin darse uno cuenta, ellos están haciendo negocios, hacen mercadería, por eso se perdieron. Hoy vamos a hablar algo muy importante que usted debe entender. El tema de hoy es el poder del discernimiento. La iglesia el día de hoy, hermano, no tiene discernimiento. ¿Qué significa discernimiento? Conocimiento. Una persona que no tiene conocimiento de lo que se le enseña es fácil de engañar. Por eso la palabra de Dios enseña, cuando el Espíritu Santo hablaba por medio de Pablo, decía que hay muchos que se consideran niños fluctuantes que son llevados por cualquier viento de doctrina. Un niño no entiende ni comprende. Por eso Pablo hablaba algo importante, que todo aquel que es partícipe de la leche es un inexperto en la palabra de justicia. Hoy la gente nos engaña porque no tenemos discernimiento. ¿Y cómo queremos tener discernimiento si no nos gusta leer la Biblia? Quiero que entienda que Satanás se sabe la Biblia al revés y al derecho. Satanás era un hombre, era un espíritu sabio, porque Dios le dio sabiduría, estaba lleno de sabiduría. Satanás no es cualquier personaje. Y quiero que sepa que el día de hoy es un ser mentiroso. Y ha atrapado a muchas personas y la gente no se da cuenta que está poseída por verdaderas posesiones demoníacas, que son los que nos están llevando a meter enseñanzas casi al 99%. Ya te lo que te estoy diciendo, casi al 99%. La vez pasada le decía que el don de discernimiento, aunque sea casi el 100, lo identifica inmediatamente. Hoy en día la gente cree que porque usan la Biblia y usan versículos bíblicos, ya creen que esa es una verdad, que están hablando de la Biblia. Debemos de entender que el diablo usa la Biblia. El diablo, cuando tentó a Jesús, usó la Biblia. Tenemos que entender, mi hermano,
hermano, que el diablo es un ser mentiroso. Y tenemos que entender que el diablo tiene poco tiempo. Y el día de hoy, el diablo, quiero decirle que la teología le ha dado grandes resultados. Yo quiero decirte que Dios, verdaderamente, hermano, quiere darte discernimiento. Pero te voy a decir cómo es que Dios te da discernimiento. Empieza a leer su palabra. Y el día que te abren doctrinas que no son de Dios, podrás identificar cuando es la verdad y cuando es la mentira. Mientras tú no leas la palabra de Dios, tú no podrás tener discernimiento. Mientras no vengas a los servicios a escuchar la palabra de Dios, no tendrás discernimiento. Yo me sorprendo verdaderamente todo lo que ha estado aconteciendo y mucho más lo que trajo esta pandemia. Lo que trajo esta pandemia fue un alejamiento de Dios. Hermano, yo recuerdo que cuando recién llegó esto, hasta cerramos la iglesia porque el gobierno no nos dejaba, pero ya se empezaron a dar cuenta que esa enfermedad no puede llegar más allá, pero por ignorancia muchos le teníamos miedo, nos infundieron mucho temor acerca de eso. Ahorita anda por el COVID, ya la gente ni cuenta. Ya usa el cubrebocas ya no va por usarlo. Si anda por ahí la enfermedad, como en los tiempos del SIDA, que la gente tiene mucho miedo. Hoy estamos entre los idosos y ya no hay problema, porque ya sabemos cómo es que uno se infecta. Hermano, están ocurriendo tantas cosas, pero yo lo que tengo que decirle es que la pandemia lo único que hizo fue alejar al pueblo de Dios. Lo único que hizo fue que la iglesia se volviera carnal. Lo único que hizo fue que las enseñanzas del infierno se empoderaran de la gente. Porque hoy la gente ya no quiere escuchar la verdad. Hoy la gente no tiene amor por la verdad. La gente tiene amor por enseñanzas que no nos reprenden, que no nos corrigen. Yo quiero enseñarte hoy algo tan importante, hermano, que el Señor me enseñaba, porque muchos de nosotros solo tenemos la notificación de lo que nos han dicho. Cuidado con los brujos, cuidado con los hechiceros, cuidado con los adivinos que se meten en las iglesias. Yo quiero decirte, hermano, que es cierto, muchos satánicos, brujos y hechiceros entran a la iglesia a hacer sus trabajos, pero no nos hemos dado cuenta de los satanistas. Un satanista no es un brujo, no es un hechicero, son hijos del diablo, pero ellos tienen otra función. Esos son los más peligrosos. Esos son los que tienen más poder demoníaco que un brujo y un hechicero. Un brujo y un hechicero ante los satanistas son charlatanes. Los satanistas son los encargados de meter doctrinas totalmente equivocadas. Los satanistas son los encargados, escucha, de llevarse grandes masas de la humanidad al infierno. El día de hoy han levantado predicadores famosos y están metiendo doctrinas totalmente tergiversadas, pervertidas, pero no cualquiera las puede identificar. Solamente las identifica aquel que lee la palabra de Dios. Aquel que siempre se sumerge y que se interesa por la sabiduría del reino. Aquel que ha conocido la verdad, no es fácil engañarlo. Yo quiero decirle que usted todavía es fácil de engañar. Porque usted no lee la Biblia. Porque a usted no le importa la palabra. Porque usted no tiene amor por la palabra. Por eso usted es una presa fácil de ser engañado. Les hemos enseñado, mi hermano, que hay que someter todo lo que nos enseña Dios. Hay que someter también a los que no la predican. Hoy nos vamos con apariencias. Yo verdaderamente me sorprendo. ¿Y todo por qué? Me sorprendo por la tremenda ignorancia que el pueblo de Dios tiene. Pero la ignorancia, mi hermano, no puede estar en tu vida a menos de que tú le des poder, de que la ignorancia gobierne tu vida. El Señor me decía, ¿sabe por qué la ignorancia está en un alto porcentaje en cada persona? Porque ustedes le dan el poder. Si ustedes no quisieran que la ignorancia tuviera poder en su vida, leerían la palabra. Esta palabra sobrepasa todo entendimiento humano y aún demoníaco.
Esta sabiduría es poderosísima, pero no nos interesa, no tenemos amor por ella. Por eso el día de hoy, hermanos, son unos tiempos demasiado peligrosos, y yo recuerdo que la palabra decía inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. El día de hoy hay muchos inicuos. Un inicuo es un demonio, un inicuo es una persona poseída por demonios. El día de hoy hay muchos inicuos dentro de la iglesia y son bien populares, son muy anhelados y deseados. De hecho, ellos son los que más conferencias han realizado y son a las que grandes masas han ido a esas conferencias. Según gente preparada, según gente de Dios, hermano, tenemos que tener cuidado. Dios me decía, si ustedes no leen mi palabra, no podrán tener discernimiento. Yo quiero que vaya a Oseas 4:6. Este es el versículo en que vamos a empezar a leer, y aquí nos vamos a ir viendo. ¿Qué dice ahí? Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento, o sea, discernimiento. Quiere decir que una persona que no tiene conocimiento es fácil de engañar, porque es un ignorante. ¿Sabes por qué Eva fue engañada por la serpiente? Porque no tenía conocimiento, no tenía discernimiento, por eso Satanás la engañó. Eva representa iglesias. ¿Sabes por qué muchas iglesias están siendo engañadas? Porque no tienen el conocimiento. Hoy te vamos a enseñar, mi hermano, que hay muchos predicadores que solo predican por lógica, solo predican de una forma natural, nada tiene que ver con el espíritu. El día de hoy yo me admiro de montones de gente, mi hermano, que le gusta predicar y enseñar, pero son gente que no tiene el espíritu. En un tiempo Dios lo bautizó, pero el espíritu se fue de su vida. ¿Por qué? Por causa del pecado, la maldad, la rebelión. El espíritu no ve de su vida, el espíritu se alejó. Los dones de Dios se congelaron, no tienen efecto en la vida de esas personas. Y ahí es donde el enemigo trabaja. Ahí es donde el enemigo empieza a manifestarse con grandes señales, milagros y hasta prodigios. Y te puede levantar a querer predicar de una forma tremenda. Y te puede usar de una forma tremendamente elocuente. Y te puede ser tú poderoso en las palabras que hablas. Y puedes sorprender a mucha gente. Yo quiero decirle que la gente que está llena de sabiduría humana, que está llena de psicología, es más, y hasta de teología, son los que más ha usado el diablo para engañar a la iglesia. Yo me sorprendo de eso. Dice, ¿cómo? Pues si la teología es la palabra de Dios. No te equivoques. Yo sé que existe una teología, pero si Dios no te la revela, de nada sirve que tú estudies teología. El día de hoy hay mucha gente que ha estudiado teología, pero Dios no se las ha revelado. Si Dios no tiene nada que ver en esa teología, para Dios es basura. Eso quiero que entiendan. Yo me sorprendí verdaderamente, hermano, porque yo te he dicho bien claro que Dios no es un microbio para que lo estemos viendo bajo el lente de un microscopio. Dios se le revela a quien Él quiere, y para que Dios quiera creer en tu vida, necesita haber un grande interés en tu vida de la palabra de Dios. El día de hoy yo me sorprendo que mucha gente sin el Espíritu está predicando, enseñando y controlando a la gente. El día de hoy hay mucha gente que tiene iglesia, pero el Espíritu Santo no tiene nada que ver ahí. Hay muchísimas iglesias, mi hermano, que son de Satanás, y son de donde los satanistas están predicando, son pastores. Muchos de ellos son satanistas y son pastores. Y también hay muchos hombres que quizás no son satanistas, escucha, pero están poseídos por verdaderas posesiones demoníacas que vienen a traer enseñanzas demoníacas, pero la gente no lo sabe.
Son personas, mi hermano, que están ciegas totalmente, así como le estaban los fariseos. Ellos se consideraban maestros, intérpretes de la ley, eran los teólogos de aquellos tiempos, gente que estaba preparada y que tenía doctorado supuestamente acerca del Torá. Quiero decirte que Jesús dijo que eran hijos del diablo y que los deseos del diablo querían ser. Por eso no guárdense de ese tipo de enseñanzas que dan ellos. El día de hoy, ya porque miramos una persona preparada para saber hablar, creemos que ella es de Dios y más que usa versículos bíblicos, ya nos sorprendemos y recibimos todo y confiamos. Hermano, dice un dicho que la confianza mató el indio. Al camarón que se duerme se lo lleva la corriente. El día de hoy la iglesia se la está llevando la corriente de este mundo. La iglesia el día de hoy, hermano, está en la trampa de Satanás. Está engañada con enseñanzas que no provienen del reino sino del infierno. Y la iglesia contenta y a gusto, viviendo de acuerdo a la carne. Por eso el día de hoy la carne reina y domina la vida de las personas. Y la iglesia contenta. Y el día que escucha la verdad se enoja, porque no quiere ser reprendida. Y hoy lo que busca son enseñanzas de acuerdo a sus concupiscencias, a sus deseos. Pero ya su oído se apartó de la verdad. El día que escucha la verdad, huye de la verdad. Huye sin que nadie los persiga. Por eso Satanás el día de hoy tiene mucho poder en las iglesias. Las iglesias están desactivadas del poder del reino. Hoy podemos experimentar una juventud más carnal, más comprometida con el mundo que con Dios. Eso quiero que sepan. Hoy en día pastores carnalotes de a tiro que se les ve la carnota encima y la gente sigue ahí. No, yo no soy religiosa, yo no soy religioso. Y creen que con eso ya son gente espiritual. Yo quiero decirte que una persona espiritual, con sus hechos, con sus actos y su forma de pensar, me demuestra si verdaderamente es un hijo del reino o un hijo del infierno. Unas pastoronas tremendísimas ahí, pura carnota, seduciendo a la misma iglesia. Y se crea más santa y la más casta y la adora, la tienen alta. Están atrapadas por demonios. Pastores igual. Hoy en día muchos, es que yo conozco a este pastor. Hoy en día es un viejito, pero lo conocemos de que era un joven. Siempre ha sido el pastor de la familia. Pastores totalmente endemoniados. Pastores que totalmente están dando enseñanza del infierno. Poseídos por demonios de alto rango que están metiendo doctrina de demonios. Hombres que se van por la lógica, por la razón, y que todo lo que prediquen creen que es la verdad y nada que ver con la verdad. Pero ellos creen, los demonios los han llevado a creer que lo que predican es verdad y es mentira. Hermano, tantos hombres han sido usados por el demonio, que hay un demonio de orgullo que los atrapa, que los hace creer que ellos están en la verdad, en la razón de la realidad de las cosas del reino, cuando es una mentira, cuando son demonios que los han atrapado y han estado enseñando pura mentira. Pero a la gente no le importa, porque la gente no lee la Biblia. La gente, mi hermano, no le importa la palabra de Dios, no tiene amor por la verdad del reino. Por eso eres una presa fácil, porque no tienes amor por la verdad. Si tuvieras amor por la verdad, fueras una persona celosa de la verdad del reino. ¿Por qué? Porque un hombre celoso defiende a capa y espada lo que es una realidad. Hace un rato mi esposo y yo escuchamos un testimonio de una persona que estaba predicando poseída por demonios, predicando herejías, predicando un evangelio de prosperidad. Ese hombre, mi hermano, me sorprendió porque él se empezó a levantar, empezó a predicar mentiras, herejías. Y no solo eso, lo que me sorprendió de este hombre es que él se casó con una modelo. Traía mucho oro, alhajas, no, era tremendo. La iglesia, mi hermano, se empezó a volver materialista, como el día de hoy hay mucha iglesia que es materialista.
Debemos de tener cuidado con todos aquellos que enseñan prosperidad económica, que el rompimiento es esto y lo otro. Debemos de tener cuidado. Por eso Dios quiere que leamos la Biblia acerca de la prosperidad, acerca de la economía. Una de las enseñanzas más tremendas de la economía es que te lleva primero a agradarle a Dios en una vida en santidad. Cuando tú vives una vida en santidad, que vives de acuerdo a la palabra, Dios mismo empieza a cumplir sus promesas. Porque Dios prometió: si hoy guardares y pusieras por obra lo que yo te he dicho, de esta riqueza, estas bendiciones te seguirán sin necesidad de estarlas buscando. Pero hoy todos queremos escuchar un evangelio fácil de llevar, donde me dicen solo da esto y esto y te vas a volver rico y millonario, y todos caemos en esa mentira. No nos importa tener una buena relación con Dios, no nos importa vivir en santidad. Yo quiero dinero, quiero ser rico, ¿cómo le hago? De una manera fácil. No me diga de poner la palabra por obra, es difícil. Yo quiero algo fácil. Vivo en fornicación, en adulterio, soy ratero, soy de lo peor, pero dígame una clave para volverme rico. Causa rompimiento. Y ahí va la gente tonta a causar rompimiento y cree que con eso se va a volver rico. Cuando te encuentras la verdad, ¿quieres volverte rico? Deuteronomio 28 del 1 al 14. Léalo en su casa. Eclesiastés 2:26. Al que le agrada a Dios, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Al impío le da el trabajo de amontonar riqueza para dársela a quién, al que le agrada a Dios. ¿Y quién le agrada a Dios? El que vive de acuerdo a su palabra. Esas son las claves verdaderas de un verdadero evangelio. El día de hoy hay muchos hombres, hermano, atrapados por estos demonios. Yo me sorprendía porque al diablo no le importa dar millones y millones, aunque sean de dólares o de euros, con tal de llevarte a ganar tu alma. Al diablo le importa mucho más un alma que un mugroso billete de papel. Porque el diablo sabe que el dinero tarde o temprano va a perder su valor. Yo lo tenía mirado un video en no sé en qué nación, donde los billetes andaban volando por la calle porque perdieron su valor. Ya no valían los billetes. Pacas de dinero volando por todos lados, pero nadie se fijaba en ellos porque ya no tenía valor. Tarde o temprano va a llegar el momento en que el billete, el dinero va a perder el valor, ya no va a servir para nada. Pero el día de hoy estamos engañados, atrapados en eso. A los pastores no les importa el alma de las personas. A los pastores engañados, lo único que les hace falta es la riqueza, todos los bienes que entran a la iglesia, toda la riqueza que entra a la iglesia. Al diablo lo que le interesa es el alma. A Dios lo que le interesa es el alma. O sea, a Dios y a Satanás le interesa el alma. A los hombres les interesa el dinero, la riqueza, volverse famoso, volverse importante. Hoy en día yo puedo ver montones de pastores soberbios, con pensamiento de superioridad, orgullosos intelectuales que miran a todo el mundo interior, se creen lo máximo, sabios. A esos hay que temerles. Hoy en día se menosprecian a pastores que verdaderamente ha levantado Dios con la verdad. Los menosprecian. No, eso no es de Dios. Pero lo dicen porque no tienen amor por la verdad. Yo quiero decirte que el día de hoy hay mucha gente hundida en el pecado, y cuando una persona está hundida en pecado está poseída por verdaderas posesiones demoníacas, y una persona que predica y enseña en pecado está poseído por demonios y no hay seguridad de que el Espíritu Santo hable a través de él, porque el pecado aleja el espíritu de la persona. Hoy en día hay montones de gente, mi hermano, que vive en pecado, en maldad, y está poseída por demonios. Por eso hoy Dios dice: ¿quieres ser un predicador? Sé genuino. Yo te doy los mensajes, yo hablo por medio de ti, pero vive en santidad. Yo quiero decirte que los apóstoles vivían en santidad. Por eso eran tomados por el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu hablaba a través de sus vidas.
¿Quién les enseñó? Su maestro llamado Jesús. Cuando digo, no son vosotros los que predicáis, sino el Espíritu de mi Padre que predica a través de vosotros, porque tienen que entender que yo no los voy a dejar solos a ustedes, sino el Consolador, el Espíritu Santo que mi Padre enviará en mi nombre. Él enseñará y predicará y recordará todo lo que yo les he dicho a través de ustedes mismos. Y ustedes no tienen necesidad que el hombre les enseñe, sino la misma unción, o sea, el mismo Espíritu Santo predicará con verdad y no con mentiras a través de ustedes mismos. Pero para que el Espíritu Santo pueda tomarlos y empoderarse de ustedes, hay que tener una buena relación con Él, para que puedas predicar la verdad, porque solamente el Espíritu de Dios es el único que puede predicar la verdad, y no hay otro espíritu que hable verdad. Hay un falso Espíritu Santo, y ese falso Espíritu Santo predica a través de una gente hipócrita que vive una vida doble, así como los fariseos. Yo no sé si te entiendo. El día de hoy, mi hermano, cualquiera quiere predicar así de volada. Gente en masturbación, en adulterio, en pecado, siendo ladrones, siendo de lo peor, quieren ser usados por Dios. No se puede. ¿Sabe por qué el Espíritu de Dios se apartó de Saúl? ¿Sabe por qué el Espíritu de Dios se apartó de Sansón? ¿Sabe por qué David decía, no quite de mí tu Santo Espíritu? Porque David sabía la grande importancia de lo que es tener al Espíritu de Dios. Hermano, yo me sorprendo verdaderamente el día de hoy que nos vale poco. Nos vale poco, mi hermano, predicar, enseñar, sin tener discernimiento. ¿Sabe por qué Salomón no quiso gobernar el pueblo de Israel? Porque no tenía sabiduría y no tenía discernimiento para identificar lo bueno y lo malo y predicar justicia. Por eso él se atrevió a pedirle sabiduría a Dios y pedirle discernimiento. Y Dios con mucho gusto se lo dio. Qué poderoso es esto. Hoy en día, hermano, ya cualquier persona quiere predicar, quiere enseñar, no importando la vida que tiene. Hermano, es peligroso. Yo quiero decirte, mi hermano, que tarde o temprano vamos a dar cuenta de lo que hablamos, de lo que decimos. Yo me doy cuenta que muchos predicadores que se están yendo de este mundo se están yendo al infierno por predicar mentiras, porque Dios nunca predicó a través de ellos, porque vivieron una vida doble. Hermano, ¿eres verdadero o eres falso? ¿Quieres que el Espíritu Santo te use? Sé verdadero. Yo sé que cuando llegamos con el Señor tenemos miles de errores, pero Dios empieza una obra en nuestra vida y nos va a ir perfeccionando. Cada día nos va a ir cambiando y transformando. Dios es un Dios de restauración. Toda la humanidad caímos por el pecado de Adán y Eva, pero Dios comenzó una obra de restauración para llevarnos una vez más al estado original en el cual Él nos creó. Aunque la gente no lo crea, pero yo creo en una restauración, porque eso es lo que Dios ha estado haciendo con nosotros desde el día que tuvimos un encuentro con Él. Cuando yo me empiezo a revelar a la obra redentora del Señor, yo estoy estorbando a hacer regresar al estado original. Pero cuando yo obedezco, el Espíritu Santo me lleva a ser restaurado al estado original en el cual me crearon desde el principio. No sé si entiendan. El día de hoy muchos de nosotros nos resistimos a la obra redentora que lleva el Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo cada día va quitando las asperezas de nuestro corazón. Oye, yo me sorprendo de Job, un hombre perfecto, recto, temeroso y apartado del mal, al punto que no había uno como él en la tierra. Yo me sorprendo de ese hombre. Por eso Dios, el día que vino Satanás, se lo soltó, porque Dios sabía que Job en esa condición iba a retener su integridad delante de Dios. El día de hoy la gente no retiene su integridad delante de Dios. Con cualquier ataque demoníaco que hay uno inmediatamente. ¿Por qué? Porque no tengo amor por la verdad. Porque no me importa. Porque yo quiero tener relación con el mundo. Yo me dejo llevar por las corrientes de este mundo perverso y malvado. No quiero tener una relación con Dios. Quiero vivir una vida doble. Quiero ser un tibio el día de hoy. Por eso Dios dice, prefiero que seas caliente o frío, pero los tibios yo los vomitaré de mi boca. No sé si usted me entiende. Hermano, verdaderamente
el evangelio de hoy es una mentira. Por eso la gente no está comprometida. Aunque haya enseñanzas verdaderas, hermano, también depende del que le escucha. Porque el que le escucha y la baja a su corazón va a dejar que la palabra haga su trabajo. Pero si nada más la escucho y la mantengo aquí, voy a tener una vida de fariseo. Ellos tenían mucho conocimiento de palabra muerta, pero nunca bajaron esa palabra al corazón de sus vidas para ser cambiados y transformados. No sé si usted me entiende. Es tiempo de que nosotros, mi hermano, nos volvamos al Señor. Yo quiero decirte que la iglesia no tiene discernimiento. El discernimiento me lleva a identificar una cosa de otra. Pero el discernimiento, mi hermano, es cuando tú tienes el conocimiento, porque tú no puedes discernir una cosa de otra si no tienes el conocimiento de ambas cosas. Cuando Dios te dé el discernimiento, tú inmediatamente identificas la voz del infierno o la voz del cielo. Inmediatamente identificas cuando es el Espíritu Santo hablando o cuando es un demonio hablando. Porque a veces ya no solamente es un demonio hablando, sino también espíritus de satanistas poseídos, personas poseídas por espíritus de satanistas. ¿Ya están viendo todo esto? Cuando hemos entrado en liberación, nos hemos encontrado que no son demonios, sino son brujos y hechiceros que están dentro de las personas. Pero también nos hemos encontrado con espíritu de gente satanista dentro de ellos, porque un satanista tiene más poder que un brujo, un hechicero, un brujo, un agorero, o el que anda en sortilegio, un mago, encantador, evocador de muertos, o psíquico mentalista, o el que anda en la cartomancia, la quiromancia. Un satanista son los que se encargan de tener una relación muy íntima con Satanás, son los que le dicen padre, son los que traen legiones a su mando. Los satanistas no traen un demonio ni dos como brujo y hechicero. Los satanistas traen legiones de demonios a su mando. Son los que tienen controlado aldeas, pueblos, ciudades. Yo quiero decirte que donde hay satanistas y tienen el poder, controla la ciudad, controla la aldea, el rancho, el pueblo. Y nadie puede entrar a los territorios, a menos que sea alguien que venga totalmente empoderado del Espíritu Santo. Porque una persona que viene empoderado del Espíritu Santo, el diablo mismo tiene miedo que sus agentes se acerquen a ese tipo de personas. ¿Saben por qué? Porque son los únicos que tienen el poder de hacer libre a esas personas. El Dios de las iglesias no puede liberar ni a un brujo, ni a un hechicero, ni a un piojoso. Con más a un satanista que trae poder para dominar legiones de demonios. No sé si me entienden. Hermano, está peligroso todo esto. Son tiempos demasiado peligrosos. Hoy en día hay muchas personas poseídas por verdaderas posesiones demoníacas, que están poseídas por espíritus engañadores que los han engañado y los han llevado a meter doctrinas de demonios a las iglesias. La iglesia el día de hoy no tiene discernimiento. ¿Sabe por qué? Porque no lee la Biblia, porque no escucha la palabra de Dios, porque no tiene interés por la verdad del reino. Esa es la verdad, no te interesa. Dice la palabra de Dios, de la ley al testimonio, porque si no hablan conforme a lo que está escrito, es porque no les ha amanecido. Hoy las enseñanzas no están de acuerdo a la palabra de Dios. Pero la gente no se da cuenta. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento, no tiene discernimiento. Por eso dice, porque póngale ahí el que estábamos leyendo, Oseas 4:6. Miren lo que dice la palabra, léelo. ¿Qué dice? Mi pueblo fue destruido. Las iglesias del día de hoy están siendo destruidas. ¿Por qué? Porque les faltó conocimiento, o sea, discernimiento. O sea, el poder que me lleva a identificar lo malo y lo bueno. La doctrina errónea o la verdadera.
¿Y qué siguió? Por cuando desechaste el conocimiento. Por eso la gente no quiere tener conocimiento de la verdad. Y si no quiere tener conocimiento de la verdad, entonces ¿cómo vas a discernir? ¿Cómo te vas a dar cuenta de lo que es verdadero y lo que es mentiroso? ¿Y qué dice? Yo te echaré del sacerdocio. ¿Y qué más sigue diciendo? Porque olvidaste la ley de tu Dios. La ley significa las instrucciones de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Es fuerte, hermano. Hoy en día verdaderamente debemos de temblar. Yo cada vez que vengo a predicar, yo tengo miedo. Tengo miedo. Por eso le he dicho que nosotros estudiamos y tratamos de darte lo mejor. Yo siempre que me paro aquí, mi hermano, eso me lo enseñó Dios donde yo nací. Porque donde yo nací, todo lo que estaba enfrente de mí eran puros fariseos. Pura gente que me señalaba, pura gente que estaba nomás a ver si lo que predicaba era bíblico. Y le doy gracias que yo haya nacido en una iglesia así. Porque eso me llevó a profundizar en la realidad de la verdad. Siempre me acusaban, yo tenía miedo que me encontraran en algo equivocado. Pero Dios me decía, no tengas temor, yo hablaré a través de tu vida. No te preocupes porque en el momento yo hablaré y te daré lo que tienes que hablar. Lo único que te pido, relaciónate conmigo y ten un buen compañerismo conmigo. Siempre ora, siempre busca el rostro de tu Dios y no tienes de qué preocuparte. Eso es lo que Dios quiere. Hoy en día todo el mundo quiere predicar y no tiene relación con Él. Si tú no te relacionas y tienes compañerismo con el Espíritu Santo, ¿de quién va a predicar a través de tu vida? ¿El falso Espíritu Santo? Ese está de moda el día de hoy, el falso llamado Espíritu Santo. Es el que más predica y enseña en las iglesias. Mira, yo quiero llevarte a 2 Timoteo 3, del 1 al 9. Mira lo que dice. Son tiempos demasiado peligrosos. Son cuando verdaderamente nosotros debemos de profundizar en la palabra de Dios, leerla, escuchar mensajes de Dios para llenarnos del conocimiento, para poder discernir quién es falso y quién es verdadero. Te he enseñado, mi hermano, que a Cristo le costó pagar un precio muy caro en la cruz del Calvario. Él recibió tanto golpe, tanto balazo, tanto injuriamiento, tanta humillación, que lo clavaran, que lo mataran en una cruz para entregarnos eterna salvación, para que venga cualquier estúpido y me despierta de la verdad. Estúpido quiere decir tonto, para que no vaya a pensar mal. De hecho, la palabra de Dios dice, muchos pretenden ser sabios, pero la verdad son unos estúpidos, o gente que habla puras estupideces, tonterías. Hoy en día mucha gente habla puras tonterías, lo que él piensa, lo que él cree, lo que se le ocurre. Aquí se trata de lo que él dice, no lo que el hombre diga. Un día Aarón, mi hermano, empezó a escuchar las estupideces del pueblo. Queremos que nos hagas un becerro de oro y diremos que se nos sacó de Egipto. Eran estupideces. Ellos sabían que el mismo Dios de los cielos los había sacado con mano poderosa de Egipto. Pero ahora ellos querían que les hicieran un becerro de oro. Y Aarón escuchó las estupideces. Y Aarón también se estupideció. Les hizo un becerro. No sé si me entienden. Y ahora le daban honra y gloria a un becerro, una escultura hecha por manos humanas. Tú nos sacaste de Egipto con mano poderosa. Por eso cuando Moisés estaba en la presencia de Dios, Dios dijo, ya mi pueblo se perdió. Ya mi pueblo le está dando honra y gloria a una escultura. Por eso cuando llegó con las tablas, Moisés las aventó porque no eran dignos de recibir lo poderoso que le había dado Dios y había escrito en esas tablas. Por eso ahí se abrió la tierra y el mismo infierno sacó las llamadas y se tragó mucha gente. No sé si me entienden, por estupideces.
Por eso el día de hoy hay tanto estúpido hablando estupidez en una iglesia, que Dios me dijo mentira, que el Espíritu Santo a través de mí da mentiras. Este tipo de vida es la que llevan estos que creen que el Espíritu Santo habla a través de su vida. ¿Qué dice? También debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos que dice peligrosos. Hermano, estos son los tiempos profetizados por Pablo. Porque habrá hombres que dice amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, dice impío. ¿Qué significa impío? Alguien que no tiene la sabiduría del reino. Dios, mi hermano, te creó para que fueras un pío, no impío. Pío es un hombre sabio. Jesús era un hombre sabio. Los hijos del reino son sabios, no astutos. ¿Y qué sigue siendo? Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos que dice, recibe, honra, evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas, cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias, o sea, anhelos, deseos. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, porque ellos hablan mentiras. Nunca hablan la verdad, porque el único que habla la verdad se llama Espíritu Santo. Y si no estás en una iglesia donde el Espíritu imparte, en vano es estar en una iglesia así. Porque ahí siempre quedas a estudiar, pero nunca vas a llegar al conocimiento de la verdad, porque no está el que predica la verdad, el que guía a toda verdad y a toda justicia. Tienes que entender. Por eso es bien importante que nosotros como predicadores nos relacionemos con el Espíritu de verdad, para que el Espíritu de verdad me pueda usar y pueda hablar la verdad y pueda ser guiado por la verdad. ¿Qué sigue siendo? De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad, hombres corruptos de entendimiento y reprobos en cuanto a la fe. Hermano, de estos está intestado. Hay pero que yo lo conozco, tan endemoniados, viven en adulterio, viven una vida doble, son impíos, tienen apariencia de pelear. Debemos de tener cuidado. Yo la verdad, hermano, me sorprendo, ¿verdad? Que la iglesia está comiendo algarrobas el día de hoy, comida para cerdo. Porque un hijo del diablo no te puede dar el pan del cielo. Un hijo del diablo te va a dar algarroba, comida para cerdos. Tú no eres un cerdo para comer comida para cerdo. Tú eres un hijo de Dios. Y a ti se te va a dar el pan del cielo, que es Jesús, quien es la verdad, que el único que la predica es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que imparte el pan del cielo, que es la verdad. El día de hoy hay tantas doctrinas, hermano. El diablo ha infectado esta tierra de pura doctrina mentirosa. Yo no sé si tú lo entiendas. El día de hoy se está apostatando de una forma descarada. Se está apostatando de una forma bien descarada y la iglesia no le importa porque no ama la verdad. Si tú amaras la verdad, te importaría la apostasía y la evitarías. ¿Sabes quién es un apóstata? Alguien que ya conoció la verdad y que fue corrompido, fue pervertido. Alguien que comenzó bien con el Señor y ya se extravió. Ahora está en contra de lo que profesaba como verdadero. ¿Qué dice ahí en 1 Timoteo 4:1? Y el Espíritu Santo habla claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarían. Dice algunos, pero para esta fecha ya no son algunos, son multitudes que están apostatando de la verdad. Y no solo eso, están escuchando espíritus engañadores y están metiendo doctrina de demonios. Un apóstata es alguien que vive una vida doble. Son los que tienen el entendimiento corrompido. Son los que tienen la mente cauterizada.
un corazón endurecido que no entiende ni comprende la verdad del reino. ¿Querías escuchar la verdad? Esta es la verdad. Esta es la verdad que te guía por lo correcto. El camino de Dios no está así como lo ha hecho el hombre. El camino del hombre está todo torcido. El camino del reino es recto, verdadero. Vean lo que dice. El Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Tú crees que esto nomás se escribió por escribirse? ¿Tú crees que estos tiempos no se estén viviendo ahorita? Te estoy diciendo, mi hermano, que hay mucha gente que vive en pecado, y la que vive en pecado el diablo la está usando para apostatar, porque también está escrito que el Señor no vendrá sin antes la apostasía aumente. La apostasía ha aumentado tremendamente, por eso el Señor está a punto de venir. No sabemos qué día, ni a qué hora, ni qué año, ni qué mes, pero puede ser hoy. Los apóstoles vieron este día como si fuera el último. Así es como tú y yo lo debemos de vivir, pero vivir de acuerdo a la palabra de Dios, porque si llega a venir el Señor y estamos mal, nos perderemos. No sé si usted entienda. Por eso Jesús decía: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir a mi Padre si no es por mí. Hermano, yo me sorprendo verdaderamente que a Dios y a la gente no le importa lo que le enseñen, no le importa lo que le prediquen. La gente va a la iglesia como era la iglesia católica, solo los domingos. Y el domingo va a darse golpe de peso. Por mi culpa y por mi culpa y por mi culpa, y sale de ahí sin igual. Va y come santo y sale zurrando demonios. Esa es la vida de una religión. Y no estoy viendo groserías, hermano. Es la verdad de la realidad del reino. Yo quiero decirte que por eso las iglesias están infectadas, pero la gente no está discerniendo lo que se le enseña. No está discerniendo lo que se le enseña. Hay una verdad aparente que nada tiene que ver con la verdad. Pero es que el hermano nos predicó y nos llevó a la Biblia. Lo que nos enseñó es bíblico. Hermano, yo puedo tomar versículos bíblicos y darle mi propia interpretación demoníaca. Una cosa es que el Espíritu Santo use tu vida para predicar y que hable la verdad, y otra cosa es que yo use la Biblia y te la explique como yo pienso, como yo creo. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: guárdense de la levadura del fariseo. ¿Qué significa la levadura del fariseo? Mi propia hipocresía, lo que yo pienso y lo que yo creo. Porque ellos le dieron su propia interpretación, mas no era Dios interpretando la palabra. Porque dice la palabra que a ellos se les embotó el entendimiento, quedaron ciegos. Ellos, ¿sabes cómo miraban la Biblia? Para ellos tenía un velo y no miraban claramente. Por eso cuando el Espíritu Santo da la revelación del Escrito, quita el velo y ves claramente la palabra de Dios. Y es de la única forma que podemos predicar la verdad, porque el Espíritu Santo es el que quita el velo, lo que estorba para no ver claramente la verdad. Pero sin el Espíritu hay un velo y nadie puede ver la claridad de la palabra. Por eso la palabra de Dios dice ahí en 1 Corintios capítulo 2 versículo 9, digo 10. Fíjate lo que dice en la palabra de Dios. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, ¿qué? Dice, todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Pero ¿qué dice el 11? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Y lo sigue diciendo. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Pero mira lo que dice el 12. Que tú y yo no hemos recibido el Espíritu de dónde? Del mundo, sino el que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios me concedió la palabra,
Pero si el Espíritu no me revela lo que me fue concedido, no me daré cuenta de lo que Dios me reveló, Dios me concedió. Por eso, la palabra de Dios es el esperma de Dios. Escucha lo que te voy a decir. Cuando el Espíritu Santo me revela la verdad, yo debo de dejar que esa verdad entre al vientre de mi corazón. Y yo voy a hacer que el esperma de Dios me haga parir las bendiciones del reino que me fueron ya concedidas. Por eso la palabra de Dios se concibe en el corazón y se trae a la existencia por vivir de acuerdo a la verdad. ¿Qué está pariendo la iglesia el día de hoy? Puro pecado, pura maldad, pura rebelión. Lo que el día de hoy se predica está llevando a la iglesia a endemoniarse. Si yo soy una persona que vivo en adulterio, simplemente al estar aquí, el espíritu de adulterio te está seduciendo para que tú también vayas y adulteres. Adulterar la palabra y adulterar metiéndome yo con otra mujer estando casado. Cualquier tipo de pecado que yo practique al pararme aquí te seduzco. Cuando yo pongo mis manos te transmito esos demonios. Y al rato tú vas a andar también con esas ideas. No sé si me entiendes, pero esta es la verdad. ¿Te das cuenta que el tiempo pasado mandaban traer un macho cabrío? ¿Qué hacían los sacerdotes? Le ponían las manos en la cabeza del macho cabrío. ¿Qué hacían? Le transmitían el pecado al macho cabrío. ¿Sabes qué es lo que hace cuando tú andas mal al orar, al ponerle las manos a una persona? ¿Sabes cuántos pastores andan bien torcidos? ¿Sabes cuánto pastor te está transmitiendo demonios? ¿Sabes cuánto líder, cuánto ministro te está transmitiendo lo que practica de pecado, de maldad? Ah, no, pero es que en esta iglesia hay libertinaje, aquí no le dicen nada. Puro Satanás gobernando tu vida. Los apóstoles, hermano, los discípulos de Jesús vivían en santidad. Los jóvenes de aquellos tiempos fueron enseñados a vivir en santidad. Te voy a presentar unos jóvenes. Y son los jóvenes que Dios desea que hoy existan en la iglesia. Ah, no. Pero vámonos con la pastora Carmen. La pastora Carmen no reprende a nadie. La pastora Carmen me permite meterme con la hermanita Juliana y embarazarla. Ya no quiero con ella, ahora me voy con otra. Y la pastora Carmen no me dice nada. Te amo, hijo. Ese tipo de pastores, mi hermano, son el peor error que tú debes de tener como pastor. Ahí donde está la iglesia, donde hay muchos jóvenes están perdidos, hundidos en el pecado, en la maldad. Ahí quien reina y gobierna es Jezabel, la carne. Aún los hijos de la pastora están hundidos en el pecado, en la maldad. Pero todos quieren irse ahí, ¿por qué? Porque ahí en esa iglesia hay libertad para los jóvenes. Quiero enseñarte que en la iglesia primitiva había jóvenes, pero te voy a enseñar el tipo de vida que tenían esos jóvenes que fueron enseñados en la verdad. No en un evangelio blandengue, mentiroso. Prefiero tener a los jóvenes aquí haciendo sus desmanes, que anden en las discos, que anden allá en el mundo. Eso es mentira. Están metiendo al mundo a la iglesia. ¿Eres o no eres en las cosas de Dios? Mira lo que dice. Llévenme allá a Hechos 6, del 1 en adelante. Léalo usted con sus propios ojitos. ¿Qué dice ahí? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran
desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y eran jóvenes estos. ¿Qué sigue diciendo? Y nosotros persistimos en la oración y en el ministerio de la palabra. Pero miren lo que sigue diciendo: y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Esteban era un joven, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pamenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y luego miren lo que sigue diciendo: a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y sigue diciendo: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También en muchas de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios, señales entre el pueblo. Bueno, usted lo puede seguir leyendo, pero estos eran jóvenes. ¿Sabías tú que Dios prometió que en este tiempo levantaría una generación de jóvenes y niños? Pero en esta condición, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, serían portadores de la gloria de Dios en este tiempo. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Por qué los jóvenes no están? Por las malas enseñanzas. Hoy los jóvenes buscan iglesias donde hay libertinaje, donde no los reprenden, donde no los corrigen. Hoy los jóvenes no tienen compromiso con Dios. Yo no digo todo, pero hay jovencitas bien endemoniadas y jóvenes bien endemoniados, teniendo sexo unos con otros y haciendo un desmán, y no tienen compromiso con Dios. Tienen más compromiso con el mundo que con Dios. Por eso, hermano, en esta iglesia a los jóvenes se les enseña a vivir en santidad. Si no vives en santidad, mi hermano, de nada sirve que estés aquí. Judas Iscariote estaba en la mejor iglesia y tenía el mejor maestro llamado Jesús. Pero nada sirvió porque nunca puso en práctica lo que le enseñó Jesús. ¿De qué te sirve estar en una iglesia donde está el Espíritu Santo hablando, enseñando? Un día decía una persona: pastor, mis hijos son así, así, así. Son las consecuencias de lo suyo. No venga a culpar a nadie, porque tus hijos son el reflejo de lo que tú has hecho en lo oculto. Son las consecuencias. Yo soy Jehová tu Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos de la tercera y cuarta generación. Y no solo en tus hijos, también lo verás con tus nietos, tus bisnietos y tataranietos, y lo que quieras. Porque existe la maldición generacional que ocasionaron los ancestros. Pero cuando viene la iglesia, hermano, y se les enseña la verdad, ahora Dios rompe la maldición de sus ancestros. Y ya no arrastrarán maldición, sino arrastrarán bendición. Por eso Dios dijo que esta iglesia comienza en un nuevo Génesis. Por eso esta enseñanza. ¿Sí me está entendiendo? Dios hoy te enseña que tengas conocimiento para poder discernir, identificar un evangelio contaminado con la voz del infierno y la verdad del reino. Lo crea o no lo crea. El día de hoy, mi hermano, las iglesias no están discerniendo nada porque no tienen el poder del discernimiento, por cuanto no oyen la palabra y no escuchan la verdad del reino de los cielos. ¿Le guste o no le guste? ¿Qué dice Isaías 8:20? Mira lo que dice la palabra. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En otra versión dice la ley al testimonio, porque si no predican, no enseñan de acuerdo a lo que está escrito, es porque no les ha amanecido.
pero no escrito literalmente, hablando espiritualmente. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra de Dios dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu y para él son locura y no las puede entender porque se tienen que discernir como espiritualmente. Es más, léalo. Él comienza ahí, 1 Corintios capítulo 2 del 13 en adelante, mira lo que dice. El mismo Pablo, mi hermano, que un día estaba contaminado con algo tergiversado y pervertido, pero que un día Dios tuvo misericordia de él y lo limpió y lo llenó de la verdad del reino. Ahora mira lo que dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero ¿qué dice el 14? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hermano, un hombre carnal no puede discernir lo espiritual. Lo espiritual parece una locura. Por eso el día que miran al Espíritu Santo hablando rechazan eso. ¿Por qué? Porque no lo entienden ni lo comprenden, porque no está de acuerdo a sus concupiscencias, a sus deseos, a lo que ellos anhelan, a lo que Dios reprueba. No sé si me está entendiendo. Los demonios, mi hermano, aprovechan las iglesias que no tienen discernimiento. Porque una iglesia que no tiene discernimiento son una presa fácil. Se considera una iglesia ignorante. Dígame, ¿qué es más fácil engañar? ¿Al que tiene conocimiento o a un ignorante? ¿Por qué cree usted que Satanás engañó a Eva? Porque Eva simboliza la ignorancia. Adán simbolizaba el conocimiento, porque te voy a decir una cosa, Dios primero creó a Adán y lo dotó de sabiduría. Por eso Adán recibió el conocimiento del reino. ¿Qué es conocimiento del reino? No es el conocimiento de un territorio, de un palacio. El conocimiento del reino es el conocimiento de Jesús, porque Jesús es el conocimiento. Es la sabiduría del reino, Jesús. Hablar, mi hermano, del reino es hablar, le he dicho muchas veces, hablar de su divinidad, de su soberanía, de su rectitud, de su justicia, de su amor, de su vida eterna, de su omnisciencia, de su omnipresencia, de su omnipotencia, de su inmutabilidad, de su veracidad. Este es el reino. Aquí está el conocimiento del reino, porque esto habla de Dios. Dios es el reino. Entonces Dios le enseñó todo acerca de él. Adán tenía el conocimiento. Eva no tenía conocimiento, tenía poco. Eva solo tenía lo que poco que le había impartido Adán, porque lo que le había impartido Adán le impartió Eva. Tú y yo podemos comer de todos los árboles que hay en el huerto, nada más del árbol que está en medio no, porque dijo Dios que el día que de él comiéramos ciertamente moriríamos. Es más, Eva, no comas de él. Ese era el único conocimiento que tenía Eva. Por eso el diablo dijo, voy con Eva. ¿Y qué hizo Eva? El diablo le habló acerca del poco conocimiento que tenía ella. Y que le dijo, Eva, con que no puedes comer de todos los árboles del huerto. Ese conocimiento lo tenía Eva, por eso Eva respondió, sí podemos comer, dijo Dios. Nada más del árbol que está en medio, dijo Dios que no. Hasta ahí tenía el conocimiento Eva. Pero ¿qué hizo el diablo? Siguió insistiendo. No te creas, Eva. Dios sabe que el día que comas de ese árbol, serás como Dios. Sabrás el bien y el mal. Eva ya no pudo hacer nada. Ya no supo responder. ¿Por qué? Porque no tenía más conocimiento. ¿Qué tanto te han impartido a ti? ¿Qué tanto podrás identificar? ¿Qué tanto podrás discernir? ¿Podrás discernir la sabiduría de tremendos y poderosos demonios? Hermano, hay demonios tremendos llenos de sabiduría que el diablo les impartió. ¿De dónde agarró el diablo la sabiduría? Un día Dios se la dio en el reino antes de convertirse en lo que es. Estaba lleno de sabiduría.
Dice que ni el mismo Daniel tenía la capacidad que tenía Luzbella de la sabiduría. ¿Te estás imaginando? Además, Luzbella vivió mucho en el reino de Dios. En el reino de Dios te aseguro que ella se llenó más de sabiduría, tuvo mucho conocimiento tremendo. Por eso el diablo el día de hoy se mueve de acuerdo a la semejanza del Dios Altísimo. Porque todo lo que el diablo hace lo imita de Dios. ¿Sabías tú eso? El diablo, hermano, nos conoce. El diablo conoce misterios tremendos del reino que todavía no se nos revelan a nosotros. ¿Podremos engañar a esa serpiente lleno de ignorancia? Pero el Espíritu Santo te quiere dotar de la sabiduría del reino. Yo quiero enseñarte, mi hermano, lo importante que Dios el día de hoy quiere llenar a sus hijos de sabiduría para que tengan conocimiento y puedan discernir lo que el demonio está manifestando en las iglesias. El día de hoy la iglesia es ignorante a muchos movimientos que el diablo está realizando. Yo te aseguro que hay muchos movimientos que el diablo está realizando que tú ignoras y que tú estás recibiendo como si fuera una verdad. Hoy en día hay gente rebelde, pecadora, que se revela, que no se sujeta y que el diablo la está usando mediante poder profético. Y el mismo diablo profetiza a través de ellos. Y el mismo diablo hace que se cumplan esas profecías mentirosas. Y la gente va a decir, es que Dios me reveló, le profeticé a Julano y se cumplió, le profeticé a Caín también, le dije a Caín también, y es el diablo quien está haciendo eso. Y esta gente lo cree y sigue de rebelde, de pecadora, de adúltera, hundida en la maldad. Yo quiero decirte que Dios no te usa cuando estás en pecado. Yo sé que Dios levanta gente de una forma poderosa y empieza a profetizar tremendas verdades del reino. Pero hay muchos que están profetizando la voz del infierno. Un día llegó una persona y decía, dice el Señor que te van a robar la camioneta porque te va a dar una lección. ¿Y qué cree? Le robaron la camioneta a la hermana. Y dijo, Dios, mentiras. Esa palabra yo nunca la hablé. La habló Satanás. Pero él creyó en eso y le robaron la camioneta. Y le dijo muchas cosas, hermano, y decía, dice el Señor en él que Julana va a ser tu esposa y te tienes que casar con esa. Y ahí me den de tonto. Porque lo creyó y se casó con alguien que no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Y más adelante Edén empezó a adulterar y empezaron a engañarse y se lo apartaron. Y nada que ver el día de hoy. Matrimonios destruidos. Eso no era de Dios. No sé si me estás entendiendo. Son tiempos peligrosos. Pero yo te aseguro que cuando tú tienes el discernimiento, hermano, en el momento que te dan la profecía, eso no es de Dios. Porque tu espíritu lo siente inmediatamente. Y el Espíritu te revela, eso no es de Dios. Porque un verdadero hijo del reino que está fundamentado en la palabra discierne aún los pensamientos que todavía no son imaginados. ¿Sabías que Jesús sabía todo lo que cavilaban aquellos hombres? ¿Sabías que Jesús discernía lo que pensaban? Lo que apenas empezaba a generarse en sus mentes. Un hijo del reino tiene esa capacidad. Porque el Espíritu de Dios te dará. El día de hoy, hermano, muchos están profetizando la mentira del infierno. Pásale, hermano, Julano, acá. Dios me puso en el corazón. Pásale, hermano Polo. Venga usted también. Y dijo el Señor que le dé mi unción. Mentiras. Nunca recibas una unción de esa. La unción se obtiene personalmente del mismo Dios de los cielos. Pásale, hermano, pásale, hermana. Dijo Dios que orara por usted, le diera de mi unción. Mentira, es el diablo hablando a través de ese. ¿Quieres unción? ¿Sabes qué es la unción del cielo? Se llama Espíritu Santo. Ahora resulta que tú vas a impartir al Espíritu. Dios te da la unción personalmente.
Dios derramó una unción en esta casa y la gente trabaja con esa unción. Pero la unción es personal. Tarde o temprano Dios te va a dar tu propia unción y vas a andar internacionalmente trabajando para el reino ministerialmente hablando. No sé si lo entienden. Está tremendo, hermano, el día de hoy. Ya cualquier demonio viene y dice: en poder de mi vida, se posiciona. Y como yo no sé ni nada, ni entiendo ni lo que está pasando, creo que es Dios, que es el Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo está en mi vida. Siento un fuego, siento esto. El demonio que se le metió a esa persona. Cuidado ahí. Y la gente, hermana, pues tóqueme, haga algo conmigo, sópleme, diga algo, porque yo quiero eso también. Y ni disciernen lo que está pasando en aquel rebelde que está poseído por un demonio. ¿Está entendiendo lo que estoy hablando? Antes de que usted haga eso, primero identifique la fuente, la manifestación de lo que está ahí. Vaya ya para la República Dominicana, ya cualquier mugroso que lo tenga, cuidado, ahí es donde más brujería, más satanismo existe. Y no digo que todos, hay gente que lo está levantando poderosamente. Ya se levanta, para los ojos se les torcen en blanco. Digo, eso ya está de demoníaco, eso ya es es cierto, no creo que híjole, qué tremendo. La gente que no tiene conocimiento de la realidad de las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo es muy fácil de engañar. Los demonios siempre te van a engañar con cosas semejantes a lo que Dios realiza. Eso tiene que ser. Yo lo que sí le digo, hermano, tenga mucho cuidado. Mucho cuidado. El día de hoy hay muchas personas, hermano, que se creen lo máximo para enseñar. Lo máximo. Su doctrina es la única, es la verdadera, es la máxima. Y sabe que el Señor me dijo, hay mucha gente que el día de hoy enseña teología, pero sin mi espíritu. Yo quiero decirte que la teología solo yo tengo el poder de compartirla, solo yo. A través de mi Espíritu Santo, ningún hombre puede impartir teología sin mi espíritu. Porque yo no soy un microbio para que me miren bajo el lente de un microscopio. Yo me le revelo a quien yo quiero revelarle mi verdad. ¿Quieres que Dios te revele la verdad? Manifiesta interés por la verdad. Y Dios te va a enseñar la verdadera teología que solo Él tiene el poder de revelársela a quien Él quiere. Dice Colosenses 2:8, ¿qué dice? Nadie os engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas. ¿Qué dice? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hermano, hay montones de demonios que vienen impartiendo filosofía. ¿Sabes quién impartió la filosofía? Sócrates, aquellos filósofos de aquellos tiempos. Si tú compras una calcamonía en una librería, o puedes ir a la biblioteca, atrás del retrato de Sócrates, ahí dice que aquellas hombres sabias, las profetisas, decían que los dioses decían que Sócrates era el más sabio que los demás filósofos. ¿Sabes cómo Sócrates obtenía la sabiduría? Por medio de la razón. Dios no le habla a tu razón, porque la razón está en contra de lo sobrenatural, de lo espiritual, de la fe del reino. Esa sabiduría que trajo Sócrates, Aristóteles, Platón y todos esos, hermano, esa sabiduría no es la que desciende de lo alto. Esa es terrenal, animal y diabólica. ¿Qué dice la palabra de Dios para que usted lo lea con sus propios ojos y bíblicamente en Santiago 3:15? Dice,
Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y ¿qué? Diabólica. Escucha bien. ¿Cuál es la terrenal y cuál es el poder que infunde lo terrenal? Es la que me lleva a la lógica. ¿Me está entendiendo? Es la que te lleva, mi hermano, a la lógica. ¿Cuál es la animal? La que me lleva a dar el libre albedrío a mi carnota. Mediante los mensajes subliminares que captan mi subconsciente en milésimas de segundo. La que hace que se convierta en dogma, en doctrina, en patrón en mi subconsciente, para que mi consciente lo traiga a la existencia una realidad mentirosa de acuerdo a la sabiduría del infierno. La sabiduría diabólica, ya para qué te lo digo, es la ley, la constitución del infierno. Eso no proviene de lo alto, proviene de los infiernos. Eso es lo que el día de hoy los predicadores, hermanos, que no tienen nada que ver con Dios, es lo que están impartiendo. Y yo, por ignorante y por no tener conocimiento y discernimiento, escucho esa doctrina y se me hace un patrón, una doctrina en mi corazón para conducir mi vida. Hoy yo estaba escuchando un testimonio de el testigo de Jehová. Ese mi hermano decía que lo que le habían enseñado le hicieron tanto daño que ahora para deshacerse de esa doctrina no era cosa fácil. Tuvo que intervenir el mismo Dios de los cielos para desbatar esa sabiduría que estaba en su corazón. Y que ahora para él era una doctrina de un patrón que él seguía. Hermano, muchas veces te llenan de porquería, de basura doctrinal que no viene del cielo. Para que te deshagas de esa basura es cosa difícil. Necesita intervenir el mismo Dios de los cielos, así como intervino en Moisés. Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés quiso regir al pueblo, gobernar al pueblo de Dios con lo que él había aprendido en Egipto. Y eso es un error muy grande. Le voy a enseñar para que usted se dé cuenta de eso. Hechos 7:22. Hay mucha gente del mundo que es poderosa en sus palabras, pero esa sabiduría no es de lo alto. ¿Qué dice ahí? Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios. ¿Sabe qué simboliza Egipto, este mundo? Esta sabiduría del infierno no es de Dios. Es con la que se rige el mundo. Moisés era poderoso en esto, ahí dice, y era poderoso en sus palabras y obras. No era cualquier sabiduría. ¿Qué hizo Dios con él? Lo mandó a lo más seco del desierto. ¿Sabes qué hizo? Lo agarró como un vaso lleno de la sabiduría de Egipto. ¿Y sabes qué hizo Dios? Lo vació. Moisés, con esa porquería, con esa basura, tú no me sirves para allá, mi pueblo. Lo vació, lo limpió y Dios lo llenó de la sabiduría que desciende del alto. ¿Sabes qué hizo Dios también con Saulo de Tarso? Saulo de Tarso era un hombre sabio, era uno de los más estudiosos de aquel tiempo. Fue uno de los más destacados hablando de filosofía humana, pero también se metió a aprender acerca de Dios y lo enseñó el hombre, uno de los más destacados de los alumnos del rabino Gamaliel. Pero cuando Dios lo llamó, Dios también lo vació. ¿Sabes qué, Saulo? Tú no me sirves así. Vámonos, toda esa porquería para afuera. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí en Filipenses 3, del 7 al 8? Ya voy terminando, hermano, porque ya los ven enchilados. ¿Qué dice ahí? Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué quiere decir? Que toda la sabiduría que había obtenido Saulo de Tarso, hermano, ahora lo tenía por basura, por porquería. Porque lo que le enseñaron no era verdadero. Era algo tergiversado, era algo pervertido.
que le enseñó el hombre sin el Espíritu de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Lo llenó, lo que dice Santiago 3:16, lo llenó de esto precioso, de lo que Dios te quiere llenar a ti. ¿Qué dice ahí? Porque donde hay celos, no debe ser el 17. Ahí mismo dice, ¿qué dice? Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, lleno de misericordia y de buenos frutos, y sin incertidumbre ni hipocresías. ¿Me está escuchando? De eso te quiere llenar Dios. Eso es lo que imparte el Espíritu Santo. Esa sabiduría te va a llevar a dar buenos frutos dignos de arrepentimiento de un verdadero hijo de Dios, que lo lleva a marcar diferencia de los fariseos. Qué tremendo es eso. Santo del cielo. Hoy en día, hermano, muchos están haciendo esa pelea, pero no saben. Porque demonios engañadores, espíritus engañados han engañado. Y creen que su doctrina es verdadera cuando nada tiene que ver con... Vaya, pregúntale a los testigos de Jehová, si dígale, oiga, su enseñanza es del diablo, es de Dios. Te va a decir que es de Dios cuando es del diablo. Vaya con los bautistas, te van a decir que es de Dios. Ellos enseñan teología y nada que ver con Dios, es una enseñanza demoníaca, sensacionalista. Así hay multitudes aquí de religiones en Durango. Vaya ahí con los mormones y le van a decir que cuidado con su enseñanza, que es lo único verdadero. Viven una vida en poligamia, se meten con mujeres y mujeres y mujeres. Perversos, tremendos. Están más endemoniados que nada, su güerito y un negrito que siempre están juntos. También endemoniados ellos. No es verdad, no creo que es mentira. Hay mucho ser humano que está engañado y endemoniado. Dios me dio una revelación y me decía, vas a tener que liberar a mis líderes, a los pastores, apóstoles, profetas. Yo te voy a usar para liberar a muchos de ellos, porque es el tiempo de liberar a los verdaderos hijos del reino. Y yo le platiqué a mi hermano y me dijo, para que se dejen, mi hermano. Son tan orgullosos y religiosos que se creen la última Coca-Cola en el desierto. Está difícil. No es difícil porque cuando Él dice, Él prepara todo. Y no tengo de qué preocuparme si se dejan o no dejan. Yo sé que Dios nos va a traer más en un momento, hermano. Dios me puede dar una reunión de ese momento, me paga y el Espíritu Santo de manifiesta y se endemonia todo lo que tiene que endemoniar. Y vas a liberar lo que tiene que ser liberado. Sí, pues Dios es el que trapa los eventos, ¿no? ¿No lo cree? ¿No cree que ahorita el Espíritu Santo se puede manifestar tremendamente y todos ustedes van a empezar a caer revolcándose ahí, inventando demonios por montones? Claro que sí. Él es el Dios del imposible. Para Él todo es posible. ¿Usted cree que no? No, hombre, ahorita sale un infierno completo aquí. Oh, ¿en serio? ¿De qué está, qué está creyendo? Si está creyendo en el chullito de yeso, tiene razón. ¿Oh, en serio? Hermano, yo lo que sí le digo que el día de hoy, muchos predicadores traen mucha soberbia. ¿Qué significa soberbia? Es un sentimiento de superioridad. Se cree superior. Lo máximo, la última Coca-Cola en el desierto. Viene helada y sudando de helada y sabrosa. Cuando es lo peor para las cosas de reino. Mucha gente, mi hermano, presunciosa. ¿Qué significa una persona presunciosa? Persona, mi hermano, que presume y alardea de sus cualidades y que pretenden lo que no es. Son engaños tremendos demoníacos. Y no solo eso, mi hermano, gente arrogante, gente audaz, gente orgullosa e intelectual, que a todos los miran como algo inferior, algo que no sirve para nadie, es lo máximo. En la vida real,
esa persona que se cree siendo peor. ¿Sí me está entendiendo? ¿Sabe qué me dijo el Señor? ¿Sabe de quién es ese cuerpo? ¿Sabe de quién es lo que vive dentro de él? ¿Sabe los dones que posee cualquier persona? ¿Sabe de quién es todo? ¿Sabe de quién es el idioma? ¿Sabe de quién es el poder que te permite ver? Que te permite educar. Es más, ¿sabes todo el poder que tiene de quién es? Es mío. Todo es mío. ¿Con qué me puede sorprender ese Dios si todo es mío? Hoy me roban la gloria de todo. Hoy que porque tú sabes estudiar, porque estudiar que tiene preparatoria, bachillerato, lo que sea, ya te crees más que aquel no tiene nada. Yo quiero decirte, dice Dios, que yo sé que no sabe nada y lo puedo levantar más poderosamente que tú, y puede ser más poderoso que tú, y puede hablar cosas más poderosas que tú. ¿De qué me hablas? ¿Que porque estudiaste y ya te crees lo máximo? Se humille. Y déjate que el espíritu de orgullo intelectual te controle. Hoy muchos predicadores tienen un orgullo intelectual tan tremendo que se cree la última Coca-Cola y lo máximo. Como decía la hermana Silvia, o sea, es un globo. A ver, ¿cuánto puede entrar un globo? Yo aquí tengo un globo imaginario. No estoy agarrando donde me decía ahí. ¿Ves ahí un inflador? Tiene un globo. Y luego le pica con él y ¡pum! Era puro aire. Así a día de hoy, así se cree mucha gente intelectual y se cree lo máximo. Es un globo lleno de puro aire. Pero de Dios no tiene nada. Está vacío, hueco. Así es todo aquel hermano que se cree más que otro. ¿Sabes qué? Dios dijo, tú no te creas más que aquel, ni aquel más que tú. Delante de mí todos son iguales. El problema es tu pensamiento, que tú te crees, tú piensas, pero esos pensamientos son del diablo, que siempre te lleva a creerte superior que el otro. Ten cuidado con los pensamientos. Tú eres un ser humano. Tú y él fueron creados por mí mismo, fueron diseñados. Lo que sí debes de hacer es descubrir el potencial que yo deposité en cada uno de ustedes, porque el futuro de ustedes para mí es un pasado. ¿Me estás entendiendo? ¿Con qué vas a sorprender a Dios, hermano? Dice Dios, tus mejores obras delante de mí son como un trapo que usa la mujer cuando se limpia la menstruación. Eso dice Isaías. No voy a pensar que estoy hablando de groserías. Tus mejores obras delante de Dios son como un trapo de menstruación. Una toalla íntima de menstruación cuando la mujer le viene su menstruación. Eso es lo mejor que tú puedas presentar delante de Dios. La única obra que tuvo un valor delante de Dios fue la que Jesús hizo en la cruz. Una obra que no fue egoísta, fue una obra que nos benefició a toda la humanidad. Eso fue lo único que Dios recibió. Pero hoy en día, mi hermano, nos creemos superior porque yo tengo un peso más que aquel, me creo más que gente pobrecilla. No, hombre, si supiera lo que traigo aquí, o lo que traigo en la bolsa, lo que tengo en el banco. Tú no tienes nada, mi hermano, porque hoy puedes perder el valor, el billete y no tienes nada. ¿Sí me entiendes? ¿De qué se cree que porque tiene un billete manchas más que el otro? Ten cuidado con los pensamientos. Dale gracias a Dios que tienes algo. ¿Sí me está entendiendo? Porque aquel que no tiene nada ahorita Dios lo puede hacer mejor que tú. ¿Está entendiendo lo que te dice? No se dejen engañar. Yo tengo camionetas, él no tiene ni qué. Es que anda siempre en su dos. No, hay un Mercedes-Benz, una GMC del año. No tienes nada, hermano. Un día yo venía en una camioneta por la carretera, hermano, y me decía Dios, mira hijo, ahorita traes ese camionetón, pero ahorita yo puedo hacer que te voltees y se haga pedazos tu camioneta y no te quedas sin nada. Ya no me digan nada.
Es la verdad, hermano. Miren cuántas personas, mi hermano, que eran archimillonarios amanecieron pobres, miserables y se ahogaron porque perdieron la bolsa de valor y se quedaron pobres y miserables. ¿Me está entendiendo lo que está diciendo? Ahorita usted puede ser el archimillonario y se le paró el corazón inmediatamente y punto, ¿no? ¿De qué? ¿Qué pasa? Hermano, es tremendo todo esto. El diablo nos engaña. Híjole. Yo lo que sí le trato de decir, mi hermano, para ir culminando, debemos de tener mucho cuidado. Yo hablo a los predicadores, tengan cuidado de dónde agarra enseñanza, de dónde está aprendiendo para impartir. El día de hoy hay mucho hombre famoso, hombre que trae mucha elocuencia, hombres que traen doctorado, hombres conferencistas tremendamente, que presumen de sabiduría, que presumen de conocimientos. Tengan cuidado porque muchos de ellos, hermanos, son gente totalmente endemoniada y poseída por demonios, que están engañando a muchos para engañar a grandes masas humanas. Oye, ¿yo cómo iba a creer que Millie Monroe se perdió en el infierno? Porque él hizo negocio con libros y libros y libros, se volvió millonario. Ahora dije yo, estas enseñanzas tan peligrosas. Hermano, ¿sabes qué me enseñó el Señor en la mañana? Me está diciendo, ten cuidado con los predicadores de renombre hoy en día. Ten cuidado con Guillermo, ten cuidado con toda esa gente. Si yo no te revelo quién son ellos, ten cuidado. Porque el que estaba hablando en la mañana decía algo importante. Había uno en la iglesia que estudiaba la Biblia, un hombre celoso de la verdad, siempre rechazó mis enseñanzas, decía el pastor de esa iglesia grandísima y famosa. No aceptaba mis enseñanzas, era el único de toda la iglesia, eran mis líderes. Eso me llamó la atención. Dijo, nunca aceptó mis herejías mentirosas. Claro que a este hombre Dios le dio la oportunidad, lo sacó del infierno para dar testimonio de lo que estamos hablando. ¿Me estás entendiendo? Y digo, a ti se te dio la oportunidad de salir de ese infierno, pero hay mucha gente que está en el infierno que no tuvo la oportunidad que se te está dando a ti para testificar esas grandes verdades. Él se volvió tan, hermano, fíjate, se casó con una modelo hermosísima, tenía mucho billete este pastor. Él todo lo miraba como negocio. Él se perdió tanto en la riqueza, mi hermano, que al final de cuentas, ¿sabes qué? Engañaba a su esposa con prostitutas. Se iba a los burdeles y se metía con prostitutas hermosas. ¿Me estás entendiendo? El dinero es peligroso. Por eso el diablo no le importa darte dinero y dinero con tal de que tu alma se pierda. A lo mejor tú apresas millones y millones, pero para el diablo son basura. Pero el diablo mira tu alma preciosa para perderla por toda una eternidad. A él no le importa el dinero, el diablo si quiere y se roba millonadas y se las da a quien él quiere. ¿No lo crees? ¿Sabes qué me decía el diablo? Es que muchos de ustedes ignoran todo esto. Así como mira los sicarios que andan haciendo sus desmanes ahorita por todo acá, que andan matando con metralladoras, que levantan, que hacen esto, son los demonios, no son ellos. Así como esos demonios andan usando a los hijos del Chapo y a todos los que andan por ahí haciendo sus desmanes, hacen muchos demonios metidos en ministros enseñando doctrinas demoníacas. A lo mejor los ministros no tienen un cuerno de chivo, un rifle de esos de alto calibre, matando y deshaciendo, pero están usando versículos bíblicos y matando las iglesias enteras, hablando espiritualmente. Están usando la Biblia como metralladoras, matando
alejándote, desactivándote de las cosas del reino, pero tú no te das cuenta porque no tienes conocimiento, porque no sabes discernir lo que es la verdad y lo que es la mentira. Hermano, yo quiero decirte algo, que los que tienen los ojos espirituales abiertos, escucha lo que estoy diciendo. Tú le puedes pedir a Dios que te enseñe quién está predicando, ya sea un espíritu demoníaco, o sea el hombre, o sea el Espíritu Santo. No sé si me entiende. Pero a veces hasta que tiene el ojo espiritual no ven nada, porque no usan los dones que Dios le dio. Oye, yo estaba en iglesia donde el diablo está enseñando y hay gente que puede ver y no ve nada. Y dice, pero ¿por qué no ve nada, Señor? Porque están en pecado. El pecado lo cegó. Pero si fueras hombre prudente, mujer prudente, te darías cuenta de lo que está predicando. Un día, hermano, yo estaba en una visión y me mostró Dios una muchacha bien bonita. Su cuerpo, como dicen ustedes, de unas medidas 90, 60, 90. Hermosa. Y Dios me dijo, Jezabel acaba de entrar a la iglesia. Pero yo no miraba a la muchacha, miraba un demonio en ella. Los predicadores, mi hermano, cuando no son ellos, es el diablo. Tú puedes ver espiritualmente al diablo. El discernimiento identifica el mundo espiritual. El discernimiento sabe identificar lo que sucede en el mundo espiritual, pero el que no tiene conocimiento no discierne ni lo físico ni lo espiritual. Hermano, qué tremendo es esto. El Espíritu Santo solo usa a los hijos de Dios, que el falso llamado Espíritu Santo usa a todos aquellos, mi hermano, que andan en pecado, en maldad. Y para culminar, le voy a enseñar esto para cerrar. Escuchen lo que le voy a decir. Esto es tremendo. El día de hoy, hermano, mucha gente está en pecado. Y cuando estás en pecado, tú no eres apto para que el Espíritu Santo te toque. La Biblia enseña de muchas áreas, hermano, de gente que el Espíritu se apartó de su vida por rebelión y por pecado. Y así al día de hoy hay muchos, y son pastores en adulterio, en cualquier pecado. Pero escucha, una cosa es que que Dios permita que Satanás te tiente, que te lleve a medio pecar. Escucha lo que te voy a decir. Una cosa es que tú seas tentado, provocado a pecar, y otra cosa es que tú caigas en pecado y consumas el pecado. Una cosa es que tú practiques el pecado, o sea, lo consumes. Cuando tú consumas el pecado, le estás dando estado legal al diablo. ¿Se acuerdan que un día le decía que el diablo le dio órdenes a muchos brujos y le dijo, vayan y lleven a los cristianos a pecar? Cuando ellos pecan, les dan el poder de que ustedes los controlen, porque el pecado le da estado legal al diablo de controlarlo. ¿Sabías tú que el pecado que cometió Adán y Eva los llevó a pecar un pecado tras otro? ¿Sabías que David cometió adulterio y no solo adulterio, violó del 7º al 10º? Un pecado que lleva a otro pecado. Yo quiero decirte, hermano, algo importante que el Señor me estaba enseñando y me decía, dile a la gente que tenga cuidado con la gente que ya se enteraron de que pecó. Escuche lo que le voy a decir. ¿Sabía usted que el Espíritu Santo se contrita fácilmente? Por eso no contritéis al Espíritu de Dios, no apaguéis al Espíritu de Dios. Mucha gente lo ha contritado, lo ha apagado. Así como lo oí. Cuando yo ando en pecado, he contritado al Espíritu Santo. He alejado al Espíritu Santo de mi vida. El Espíritu se aleja de mi vida. Ya no me va a usar el Espíritu Santo. Los dones, mi hermano, quedan inactivos. Y ahí es donde el diablo aprovecha. El diablo me empieza a emocionar y me lleva a emocionar, me lleva a ser un hombre dramático.
Hay muchos predicadores dramáticos, pero el drama lo usa Satanás. ¿Sabe para qué? Para convertir los servicios en un teatro de obra de entretenimiento. El drama es usado para robarte la atención y no te des cuenta del mensaje subliminal, para que no captes el error, porque si el error llega a entrar a tu vida ya te amoldaste. ¿Está viendo todo esto? Ay, le da un mensaje mentiroso, te emocionan, todo emocionado, ni cuenta te da. El día de hoy mucha gente, mi hermano, está emocionando al pueblo porque la emoción llena sus ambiciones. Porque si logran emocionarte, tú ya emocionado, da lo que te piden, hace lo que te dice. Es un error muy grande. Hay que tener discernimiento, conocimiento. ¿Quieres discernimiento? ¿Quieres conocimiento? Empieza a leer la palabra de Dios y dile al Señor: dame sabiduría, Señor. Yo quiero conocer la profundidad y la riqueza de tu sabiduría. Por eso Pablo decía: ¿saben qué? Yo le estaba rogando al Padre nuestro Señor Jesucristo para que le dé espíritu y sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de la palabra de Dios. ¿Qué dice ahí en Efesios capítulo 1 versículo 17? A ver si es el 17, pero... dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, que te dé espíritu que te lleve a obtener todo el conocimiento, para que tú sepas identificar lo demoníaco. Hermano, ya cualquier predicación que te viene hablando de dinero, que esto, que acá, que allá, ten cuidado, hermano, porque tocan tus emociones y te pierden. Le voy a decir algo. Un día Dios me mostró esto. Miraba una persona y el diablo decía: esto es pan comido. ¿Sabe qué hacía el diablo? Nomás le tocaba las emociones y la hermana se volvía loca. Y ahora actuaba antes del espíritu y después del espíritu. El diablo nomás te toca tus emociones y pierdes el piso. Y ya Dios no tiene nada que ver ahí. Ahora son los demonios controlando tu vida, porque el diablo está tocando tus emociones. Yo quiero decirle que Dios me dio la emoción. A cada ser humano nos dio emoción, pero también nos dio el poder del equilibrio para equilibrar las emociones. Así es de que no te dejes emocionar por cualquier mugroso, estúpido predicador que no tiene nada que ver con Dios, que venga a tocar tus emociones. Ten cuidado, porque a la gente ya nomás le hablan de dinero, de riqueza, de camioneta, de casa, mansión y todo esto. Aleluya, arrebato la palabra y saca un billete y viene y lo avienta y anda emocionado. Mentiras. Cálmate, cálmate. Ya te emocionaste, además te volviste loco por eso. Mira, cálmate. Te emocionaron de volada y otro predicador dice: esa es la clave. ¿Sabes quién es el que se vuelve rico con ese de la riqueza? El que se lleva los billetes. Sí existen los rompimientos, sí existen muchas cosas de esas, pero todo funciona cuando tu vida está de acuerdo a la palabra de Dios. Oye, ando en adulterio, en fornicación, soy ratero, soy lo peor, maldiciente, me vale poco, todo el mundo critico, chismeo, a todo. ¿Y qué? Dieron la palabra, vámonos. Dios me va a volver rico porque el predicador dijo eso. ¿Tú crees esa mentira? ¿Crees esa mentira? Si la has creído. Y no te hagas que no, si la has creído. Porque has pasado en pecado. Has pasado cuando tú estás mal. A los predicadores les vale poco. Ellos lo que quieren es que sueltes. Y lo manipulado por el diablo. Pásenle, hermano. Pacten la palabra, hermano. Hagan esto, hermano. Mira esto. Hermano, Pablo enseñó a los... llévenme 2 Corintios 8:4, me parece, más del 1 en adelante. No sé si es el... Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado
a lo de la iglesia de ¿qué? De Macedonia. Escuche bien. Macedonia era un pueblo pobre y miserable en extremo. Pero Pablo, usado por el Espíritu Santo, los enseñó a sembrar. Son enseñanzas correctas cuando el Espíritu Santo es el que habla y no el hombre. ¿Qué dice? Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pero mira lo que dice el otro. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Hay predicadores, mi hermano, que ya no se conforman con la pobre gente, hermano, que pues un billetito de a 50, no hombre, hermano, rásquele, saque uno de a 1000, de a 500, anda con su miseria de 20 pesos, así no, aquí dice que fueron más allá de su capacidad. Sí lo creo, pero no necesita ser manipulado, todo tiene que ser de tu corazón. Dice, así como lo propusiste en tu corazón, así debe de darla. Pero son enseñanzas de Dios. Pero el día de hoy, hermano, pásenle. ¿Cuántos quieren sembrar casas como aquellos de aquellos tiempos gentiles? Y la gente emocionada, hermano, ten cuidado. ¿Sabes qué debe de hacer? Someter esa palabra al rey. Y si el rey te la confirma, no dudes en hacerlo, porque serás bendecido. Yo te aseguro que los macedonios sometieron esa palabra a Dios. La sojuzgaron, le preguntaron, Señor, ¿es de ti esta enseñanza? Porque muchos dudaban de Pablo, porque antes era Saulo y era un tremendo que perseguía a los verdaderos creyentes. De hecho, ni la gente, los discípulos que creían en él, tenían miedo a él. Pero se fueron ganando, mi hermano, con su testimonio verdadero que Dios usaba poderosamente a este hombre. Oiga, ni conocemos los predicadores. ¿Sabe qué me dijo Dios? Hijo, usa los predicadores que tienen mejor en casa, no invites de afuera. Porque ni conocen los de afuera. Mucha gente invita a predicadores a todos endemoniados, hijos del diablo, satanistas, brujos, hechiceros, de lo peor, gente en pecado hundido, y vienen acá presumiendo que yo soy esto, que yo soy el otro, y ya. Mejor usa lo que conoces. Por eso en esta iglesia los que están creciendo son los que están predicando. Y si se relacionan más con Dios, pues más crecerán y más serán usados por Dios. Y los demás que levántense. Y es tiempo. Híjole. Me dijo esta señora, una persona que cayó en pecado vale más que confiese su pecado. Porque mucha gente comete pecado y no lo confiesa, por eso no son restaurados. Y mientras tú no seas restaurado, eres una presa fácil para ser usado por un demonio. ¿Me está entendiendo? Mientras tú estés en pecado, estás controlado por Satanás. Y mientras no confieses, tú no vas a prosperar. Dice la palabra de un proverbio, el que confiesa su pecado, ¿qué dice? ¿Sí me entienden? Prosperará. Pero hermano, no lo confiesa. Yo conozco una persona que cometió un error y tuvo miedo a confesarlo. Y en vez de prosperar para con Dios, prosperó para con Satanás y hundió en pecado. Y es lo que Dios me decía, todo aquel que no se atreve a confesarlo, porque él decía, ya se lo confesé a Dios. Sí, pero tiene que confesarlo terrenalmente. Y Dios me dio una palabra, un sustento para callarlo, porque estaba aferrado. Y me dijo esto, dile a él que el pecado que cometió David en lo oculto, David lo confesó, pero también lo supo el hombre. Y hasta el día de hoy, todo nuevo creyente que llega a la iglesia se entera del adulterio que cometió David. ¿Y eso qué tiene que ver? David lo confesó y David, en cuanto confesó, fue liberado. Entonces a ti todavía te perjudican los perjuicios. A una persona que lo perjudican los perjuicios es una persona que no ha confesado genuinamente su pecado. Oiga, si yo cometí pecado y lo confieso y después me lo reclaman por ahí, ¿qué me importa si a mí ya me perdonó Dios? Dice la palabra de Dios, mi hermano, algo importante, que cuando tú le confiesas el pecado a Dios, Dios toma tu pecado. ¿Y qué hace con él Dios? Lo agarra y lo avienta a lo más profundo de la mar
y dice que no se vuelve a acordar más de él. ¿Sí dice la palabra eso? Entonces, si yo le perdón, ¿qué me importa que el diablo me acuse? Si al que le voy a dar cuenta de mi pecado ya me perdonó. Hoy en día la gente, ay no, ¿qué van a pensar? Que piensen lo que quieran. Ahí le va esto. ¿Cuántos conocen a un predicador que es un famoso llamado Tony Moya? Puede escucharlo. Testimonio de Tony Moya. Tony Moya cometió adulterio, engañó a su esposa con otra mujer. Hermano, que tiene que entender que es un ser humano. Que de una forma y otra, mis hermanos, el diablo lo engañó, lo debilitó y lo hizo caer, se metió con una mujer. Pero lo que me gustó de Tony Moya, que él tuvo los pantalones y confesó su pecado públicamente. ¿Y sabe qué hizo Tony Moya? Cuando cometió el adulterio, ya no predicó y no ministró a nadie. ¿Sabe qué hizo? Se fue por tiempo a ser restaurado. Ese es un hombre sabio. Por eso el día de hoy está siendo levantado tremendamente. No comete pecado y viene a predicar. Comete pecado y anda orando por las personas. Hermano, no sabe ni el daño que le estás ocasionando a las personas. No sabes el daño. Si ya cometiste el error, reconócelo, confiesa y espera tu tiempo de restauración. Mientras tú no seas restaurado, el Espíritu Santo no va a dar a través de tu vida. Vas a ser tú hablando. ¿Me estás entendiendo? Mientras tú no seas restaurado, mi hermano, porque en el momento que caíste en pecado, Tony Moya se endemonió con el espíritu de adulterio. Ahora estaba endemoniado. Estaba empoderado de un demonio. Entonces, ¿quién la predicaba? El espíritu se apagó, se apartó de él. ¿Por qué, mi hermano? Porque el pecado te separa. No sé si me entienden. Hermano, cuando viven en pecado, el espíritu se contrita, se aparta. Entonces es el momento que los demonios te pueden engañar. Ay, hermanitas, se crea santa la casa, pero detrás de ella anda muy mal. Es un peligro ese hermano. Peligro ese hermano. Pero yo creo en la restauración. Voy, confieso mi pecado y me voy a ser restaurado. El día de hoy, mi hermano, muchos están predicando y se han restaurado. Aquí en Durango hay muchos predicadores bien endemoniados. Son hijos del diablo y están predicando. Y están como pastores y autoridades. Y esto no debe de ser así. ¿Eres o no eres? Dice Dios, prefiero que seas frío. ¿Quién es un frío? Alguien que está completamente entregado al pecado, a Satanás. ¿Quién es un caliente? Alguien que está tremendamente entregado al 100% a Dios. ¿Quién es un tibio? Que le sirve al diablo y le sirve a Dios. Hay muchos tibios predicando, enseñando. ¿Tú crees que es el Espíritu Santo en ellos? Es más, ya me dio coraje. Pónganse a los pies. Da coraje, hermano, que el día de hoy la gente sabe que esa gente anda mal y ahí están. Escuchando mentiras. Dios no habla a través de ellos. La verdad no está fluyendo. Por último, yo quiero que vea este versículo para que usted se dé cuenta, hermano, de lo que es segunda de Tesalonicenses. Ahí nomás quiero que usted lo lea. Capítulo 2, del 8 en adelante, por favor. ¿Qué dice? Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Miren lo que sigue diciendo. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Miren lo que sigue diciendo. Y con todo engaño y iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Pero miren lo que sigue diciendo. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Por qué? Aquí está lo que dice. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.